A raíz de la recomendación de un buen amigo mío que se vio mi primer speedpen, me comentó un detallito, he decidido traeros este de una forma un poco distinta. Le echó un vistazo y me dijo, oye, ¿y si hablas de algo mientras nos muestras cómo dibujas? Algo acerca del personaje, cómo construís el dibujo, las proporciones y los colores. Me puse a ver el vídeo y pensé que a lo mejor a muchos podría parecer algo aburrido verlo y simplemente con una música de fondo y sin escuchar nada más. Así que bueno, vamos a hacer una prueba. El problema es que normalmente no sé bien qué decir porque cuando dibujo lo hago en silencio y con música de fondo, o a lo mejor me pongo algún vídeo de YouTube. Aunque bueno, algunas veces si el dibujo me da problemas en el encaje o en los ojos, le hablo o le suelto frases como si de verdad pudiera oírme. No sé si os pasará a otro, imagino que sí porque hay mucha gente que dibuja. En mi caso yo lo hago y sé que lo voy a seguir haciendo hasta que me muera. Así que bueno, vamos a intentarlo. Y si no os gusta, pues tenéis la caja de comentarios para expresaros con educación. Y si os gusta, pues también, por supuesto. Cualquier opinión es bienvenida siempre y cuando sea con educación. Como es un personaje mío original, lo que tengo que decir no es algo que se haya escuchado mucho, en el sentido de que no estoy haciendo un fanart ni tampoco hay una idea prehecha de él porque es la primera vez que lo estoy mostrando al público. Este personaje en concreto surgió durante un día de clase en el que no estábamos haciendo nada, literalmente nada. El profesor se estaba dedicando a leer unos apuntes en PDF, apuntes que luego nos iba a pasar y no había dejado claro que nos iba a pasar, y yo estaba tan aburrida que decidí ponerme a escribir algo, pero por el simple hecho de querer aprovechar la clase, porque perfectamente yo podría ponerme a leer esos apuntes luego en mi casa tranquilamente, que es lo que había que hacer, y luego resolver las dudas en clase, pero bueno, pues me puse a escribir y se hizo la luz. Me vino la inspiración y empecé a desarrollar un nuevo personaje que yo necesitaba para mi historia. Y a lo mejor me vais a preguntar, ¿y no es más sencillo dibujarlo primero en vez de escribir todo el tocho y todo su trasfondo? Pues sí y no. Digo que no porque en este caso concreto no era un personaje original cualquiera, era un recurso que yo necesitaba para mi historia, así que no podía dejar las cosas al azar. Cualquiera que tenga una mínima noción sobre cómo hacer personajes originales te dirá que primero escriba su trasfondo, como es su físico, su carácter y todo lo relacionado con su desarrollo personal. Esto se hace básicamente porque hay elementos que te van a ayudar a decidir cosas sobre su aspecto físico, por ejemplo la personalidad, que es un factor muy importante, o su pasado y la manera de comportarse. Os voy a dejar un enlace al Twitter y al blog personal de un gran amigo mío que trata precisamente este tipo de temas. Tiene varias entradas comentando la creación de personajes y también la creación de mundos, entre reseñas de algunos libros, y la verdad es que lo recomiendo porque es muy interesante echarle un vistazo, que es una persona que se nota que sabe del tema. Volviendo a lo anterior, el nombre del personaje es algo que yo suelo dejar para el final si de primera no se me ocurre nada. Si estoy dándole vueltas, empiezo a escribir y no hay manera, prefiero dejarlo para el final. Porque a menos que el nombre vaya a ser un factor muy importante dentro de la trama, en principio no causa mayor problema que todavía no tengas una forma de llamarle. No pasa absolutamente nada, aquí todos felices. A la hora de escribir el personaje yo me pregunté, ¿qué es exactamente lo que necesito? En mi caso suelo intentar hacer un trasfondo medianamente elaborado, y me pasa mucho que mientras voy escribiendo el pasado del personaje, al mismo tiempo voy construyendo su entorno y su cultura, sus lazos familiares, porque es algo normal, tiene que tener familia, tiene que tener amigos, y vamos, en resumen, que voy construyendo el mundo al mismo tiempo que voy construyéndolo a él. Y siempre me gusta enfocarlo todo desde su punto de vista. Me encanta escribir en primera persona, porque tengo muchísima facilidad para más o menos meterme en la mente del personaje, por así decirlo. Incluso aunque este tenga actitudes y comportamientos que van totalmente en contra de mis principios morales, no tengo ningún problema a la hora de meterme en su cabeza, no voy a comportarme exactamente como él es la vida real. De hecho tengo personajes que son machistas, que son muy egoístas, o algunos son asesinos, otros son racistas, y a la hora de intentar construirlo siempre es bueno tener una visión clara de cómo se va a comportar. Creo que esto lo descubrí a raíz de un rol de mesa que hice hace unos años con unos amigos y con mi marido. Como máster tuve que construir todo un mundo y los NPCs tenían un pasado elaborado, preocupaciones y unas aspiraciones bien definidas. En ese momento me di cuenta lo fácil que me resultaba ser, entre comillas, cada NPC, pero eso es una historia para otro vídeo. Volviendo al tema anterior, no quiero decir con esto que siempre se necesite un pasado súper elaborado o que simplemente se necesite un pequeño trasfondo para crear un OC. Puedes perfectamente ponerte a dibujar y que salga lo que más quieras en ese momento. Pero en mi caso es algo que pasa muy pocas veces y además que ahora mismo necesitaba el personaje para mi historia. Es por eso que también valoro mucho cuando alguien se toma la molestia, por así decirlo, de darle un trasfondo y crearle un mundo al personaje. Y ese mundo no tiene por qué ser siempre ficticio y creado desde cero. Hay mil historias que transcurren en el nuestro y están genial escritas y los personajes están genial hechos. El personaje que yo estoy haciendo ahora concretamente viene de otro mundo y pertenece a una raza que yo me he inventado, que es la raza Sakya. De ahí viene parte del nombre que suelo ponerme en mi Twitter. Satsakya viene de eso.
Como he comentado, primero empecé a escribir el trasfondo del personaje y esto trajo consigo las características de su físico. Orejas alargadas, piel muy clara y moteada, que luego ya veréis las manchitas al final. Melena blanca, larga y con trenzas, las pestañas también se las he hecho blancas y los labios pues tienen más color en la parte central. Algunos detalles de ese estilo. En los ojos le he puesto una manchita con forma de una flor, porque quería enfatizar lo apegados que son a la naturaleza. Como este dibujo es un boceto, no he querido meterle demasiados detalles de luces y de sombras. Son colores con las sombras justas para tener una primera impresión del personaje. Es bastante pícaro y para hacer un poquito de hincapié he jugado con las cejas y le he dibujado una sonrisa como la que estáis viendo. Quizás tendría que haber remarcado un poco más el contorno de las cejas porque creo que no se ven bien, a menos que te acerque un poco al dibujo. Pero bueno, lo hecho está. Así se va a quedar. He tenido que hacerle zoom en algunas ocasiones porque todo el boceto está hecho en el programa Procreate. Y este programa no es, por ejemplo, como Paint Tool Size, que cuando yo me acerco al dibujo se ve perfectamente. Así que si en algún momento veis el dibujo borroso o no conseguís ver los detalles, lo siento mucho, no he podido hacer más. Pero bueno, al final del vídeo vais a ver el dibujo y está subido a mis redes sociales, así que si queréis echar un vistacito a los detalles, con hacerle zoom es suficiente. El color de ojos también es algo distintivo de la raza. Ellos pueden tener los verdes o los pueden tener rojos. Yo he querido ponerse los verdes porque me gusta que haga contraste con la personalidad que tiene. Él suele ser una persona muy inquieta, le gusta mucho curiosear todo y no para de moverse, y el verde suele asociarse a un color de tranquilidad y de relajación, cosa que él no tiene. Una cosa que me encanta es poner a lo mejor un quiz o un tipo de hazle preguntas a mi personaje. Esas cosas me encantan, pero como no tengo de momento mucha gente que me siga y tampoco los conocéis demasiado, pues ponerlo ahora es tontería. Pero en un futuro sí que me gustaría hacer alguna cosa así, porque ya os he dicho que normalmente tengo facilidad para meterme dentro de la mente de ellos y me resultaría bastante sencillo contestar, es algo que me encanta. También, como soy la loca de los detalles, he querido ponerle en el nacimiento de las pupilas un tono moradito, suave, como el que tiene sombra de ojos, porque me gusta que haga un poquito de contraste, que no sea solamente el tono verde. Ya estaréis viendo que yo sí soy de esas artistas que utilizan el mismo tono de color de la piel, pero un poco más oscuro y quizás con alguna variación, por ejemplo en este caso tirando al rojo, como puede ser en la piel, para hacer el sombreado. Hay otra gente que en vez de eso utiliza un color contrario o utiliza un color que resalte bastante más, pero en mi caso no suelo utilizar esa técnica. Aprovechando que os he hablado de la sombra de ojos, es un detalle que también quería comentaros que era distintivo de la raza. No es que se lo hayan pintado, es que realmente lo tienen así. Y por supuesto va a haber dimorfismo de género, porque no quiero que sea una raza unitaria. Yo creo que cuanto más detalles les meta a una raza, o por lo menos más distinciones tengan, más únicas van a ser dentro de lo que ya estamos acostumbrados a ver. De hecho, gracias a la invención de esta raza es que yo pude salir de un estilo de dibujo en el que yo estaba estancada y me quedé estancada durante muchísimos años. Ya lo contaré en un vídeo de anécdotas si tenéis interés. Y desde que la inventé, la verdad es que simplemente me centré en los poderes, porque cuando yo inventé esta raza tenía solamente 13 o 14 años y ni siquiera me molesté en inventarle una cultura o inventar el tipo de ropa que iban a llevar. Nada, solamente me centré en los poderes y poco más. Como sigue así voy a desgastar la palabra inventar de tantas veces que la estoy diciendo. Yo me he dado cuenta, y como yo, muchísima más gente que dibuje, que conforme pasan los años, cuando sacas esos personajes que creaste cuando eras más pequeño, cuando los sacas del cajón de los recuerdos, te das cuenta de la cantidad de fallos y la cantidad de aspectos en los que no caes porque eres más pequeño, porque no sabes bien las pautas para construir un personaje. Simplemente te gusta algo, lo quieres crear y quieres que sea lo más chulo y lo más molón. Y conforme vas creciendo, si realmente te gusta este mundillo y vas investigando, vas a talleres, hablas con personas que tienen un poquito más de idea que tú, o muchísima más idea que tú, te das cuenta de que crear un personaje un poquito más desarrollado no es tan sencillo como llegar, coger, hacerle 4 características que llamen la atención y ya tienes un personaje original, súper chulo. Que aún así hay mucha gente que lo hace, y con esto no quiero criticarles, sino simplemente hablar sobre esa gente que, como yo, quiere hacer personajes más desarrollados con una historia y un trasfondo más elaborado, y cometíamos unos fallos enormes cuando éramos más pequeños. Por eso, ahora que soy mayor, he querido rectificar y he querido corregir ciertos fallos y desarrollar bastante más la raza que estoy ahora mismo mostrando, porque es una raza a la que yo le debo muchísimo. Y podréis decir, ¿cómo que le debes muchísimo? Sí, porque fue la que me empezó a abrir los ojos y a darme cuenta de que no puede estar toda una etapa estancado en un mismo diseño
o en un mismo estilo de dibujo, porque entonces no evoluciona y no aprendes. Con esto me refiero al momento en el que estamos empezando a aprender a dibujar, no cuando ya tenemos una edad, ya hemos encontrado nuestro estilo y queremos seguir por ahí. Que si aún así en ese momento queréis cambiar de estilo, es perfectamente válido, pero yo con esto me quiero referir a vuestro momento de aprendizaje. Siempre hay que tocar todos los palos antes de decantarse por uno. Mi estilo, como ya lo habéis comprobado, es manga realista. Es el que más me gusta y la verdad es que me costó bastante llegar a él, y sé que con el paso de los años el estilo irá cambiando poco a poco porque es algo inevitable, todos cambiamos con el paso del tiempo. Con respecto a cómo lo estoy haciendo, ya habréis visto desde el primer momento que esta raza que yo me he inventado son como elfos. De hecho, me he basado en peinados que suelen llevar ellos para hacer un personaje y tiene una cierta base. Eso es lo que yo he escogido como punto de partida. Y también a esto es lo que yo me quería referir con lo de trasfondo. Todos los personajes suelen estar basados en algo, una cultura, una raza o una forma de vida que ya existe o que otra persona se ha inventado. En este caso yo he escogido como base física la raza de los elfos y sobre ella he ido construyendo mi propia raza. Más adelante a lo mejor hago un dibujo de cuerpo entero para que podáis ver mejor los detalles si os interesa saber un poquito cómo son, además de ver cómo visten y tal. Muchas veces he fantaseado con hacer un artbook o un libro de arte con todos mis personajes originales, sean del mundo que sean, y maquetado todo. Hacer el libro no sería un problema porque me han enseñado cosas del mundo editorial en mis estudios. El problema vendría a la hora de hacer los dibujos, como los adornos de las páginas o la postura de los personajes, y no porque no sepa por dónde empezar, sino porque soy muy lenta, por culpa de un perfeccionismo que tengo desde que nací. Tengo una manía con que todo salga excesivamente perfecto, borro 1000 veces hasta que tengo el dibujo como yo lo quiero, y aún así cuando lo acabo pues no me convence el resultado, o a lo mejor tengo que cambiar sombra o cambio alguna línea que no me gusta y tardo la propia vida. Bueno, creo que voy a parar por aquí ya de, por lo menos de comentar, ya que siga el vídeo como quiera seguir. Creo que me he pasado un poco hablando, he contado aquí como mi vida respecto al tema de personaje, o por lo menos cuáles son mis intereses, y espero realmente que os haya gustado, y si este formato funciona pues seguiré haciendo speedpaint comentado. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo.